Juan presenta Librofest Metropolitano 2021 virtual, del 20 de septiembre al 1 de octubre. Te esperamos. Hola, te doy la bienvenida al taller Los cuentos como un acercamiento a la lectura. Mi nombre es Fabiola Fernández y trabajo en la Clínica de Ansiedad y Salud Mental y estaré acompañándote durante esta actividad que nos va a ayudar a comprender un poquito más el por qué es importante que nosotros leamos cuentos y cómo estos cuentos van a tener relación con nosotros, con sentirnos mejor. Te comentaba que yo trabajo en una clínica y en esta clínica lo que nosotros hacemos es trabajar con niños, con jóvenes o con personas adultas que necesitan algún tipo de apoyo para sentirse mejor, para mejorar su vida. Y eso incluye el que las personas puedan darse cuenta de qué emociones están sintiendo. Eso es muy importante para todos los seres humanos. El día de hoy vamos a revisar una historia que es un cuento, pero este cuento no tiene un protagonista principal porque el protagonista eres tú. Entonces, como protagonista te va a tocar ir armando ciertas respuestas para ciertos momentos del cuento. Vamos a crear, vamos a imaginar y vamos a poner respuestas que tengan que ver contigo, con tu vida, con lo que te ha pasado. Quiero que en este momento te relajes, que te sientas cómodo. Yo estoy aquí trabajando contigo, pero si puedes, lo mejor es que esté alguien más también trabajando contigo, ya sea tu papá, tu mamá, alguien que te cuide, ¿no? Tu abuelita, tu hermano, no sé, alguien con el que puedas estar ahí, algún familiar que te acompañe en esta actividad, porque nos va a ayudar mucho ese acompañamiento. Te voy a compartir entonces este cuento, ¿no? Este material que no lo elaboré yo, pero lo elaboraron personas que trabajan conmigo, ¿ok? Y aquí abajo vas a encontrar sus nombres para que sepas quiénes lo elaboraron. La actividad se llama Oso Miedoso, afrontando el miedo juntos y juntas. Aquí tú ves la figura de un osito y es el oso miedoso. Ahora, ponte a pensar cuántas veces tú has tenido miedo. Nada más te dejo esa pregunta. Antes de iniciar, te voy a pedir que vayas y traigas tu lapicera o traigas un lápiz y traigas algunas hojas. Pueden ser 2 o 3 hojas, pueden ser blancas, pueden ser rayadas, no hay ningún problema, pueden ser de reciclaje. Y en estas vas a ir desarrollando algunas actividades que este cuento nos propone, ¿ok? Bueno, ¿cuándo tengo miedo? ¿Cuándo tengo miedo? ¿No? O sea, puede sonar la pregunta o puede ser una afirmación. ¿Cuándo tengo miedo? O cuando tengo miedo hago tal cosa, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos miedo? El miedo es parte de las emociones de los seres humanos. Los seres humanos tenemos a las emociones como amigas para poder expresar cómo nos sentimos. Por ejemplo, si yo estoy pasando por una situación donde perdí algo o perdí a alguien, puede ser muy probable que la emoción que yo pueda estar sintiendo sea la tristeza. Te voy a poner un ejemplo. En estos momentos de pandemia o confinamiento, a veces nuestros familiares o alguien que conocemos desafortunadamente se ha contagiado por COVID. ¿Y qué provoca eso? Pues provoca que esa persona tenga una pérdida de su salud y que pues tenga que estar hospitalizado o con cuidados en casa,
Muchas veces esto ha terminado en la muerte de alguien que es muy importante para nosotros. Entonces, la emoción, que puede estar muy relacionada a esa pérdida de la persona que amamos, puede ser la tristeza, puede ser incluso el enojo por no estar de acuerdo con lo que pasó, ¿no? Pero hoy vamos a trabajar con el miedo. Por ejemplo, el miedo, ¿qué tiene que ver ahorita con lo que estamos pasando? El miedo está muy relacionado con lo que estamos pasando a nivel mundial, ya que como no podemos salir a hacer nuestras actividades cotidianas, cuando tenemos que salir forzosamente por alguna situación, a veces nos da miedo. ¿Nos da miedo a qué? Principalmente en estos momentos, el miedo a contagiarnos, el miedo a perder nuestra salud. Entonces, esta emoción nos permite justamente identificar un peligro. ¿Cuál es el peligro? Pues el peligro de la enfermedad en estos momentos, ¿no? Como el peligro de alguna situación de algún asalto, como el peligro de que un carro viene y me puede atropellar. El miedo es como una alerta, es como un foquito rojo que se enciende cuando yo siento algo que no me está agradando, que está pasando en mi ambiente. Entonces, cuando tengo miedo, mi corazón late muy fuerte y tan rápido que parece que se me va a salir del pecho. Ahí donde estás, haz esto. ¿Cómo se siente cuando te late rápido el corazón? Se siente así, ¿no? Yo te podría decir, yo le haría con mi mano, como si mi corazón estuviera brincando, y siento que se me va a salir, ¿verdad? El corazón. Cuando tengo miedo también, a veces tiemblo y se me pone el cabello de punta, ¿no? Se me para el cabello, ¿no? Es una forma de decirlo, pero sí nos sucede, ¿no? Hay cambios en nuestro cuerpo a partir de que sentimos miedo, ¿ok? Ahora bien, me dan ganas de salir corriendo y esconderme en un lugar seguro. Todos y todas hemos tenido miedo alguna vez. Esto quisiera que te quede muy claro y que sepas que si sientes miedo es natural, se vale sentir miedo, no está mal y ese miedo solamente vamos a aprender a manejarlo para que no nos impida hacer nuestras actividades, que no nos haga que nos detengamos, ¿ok? Al contrario, utilizar ese miedo para poder realizar lo que yo tengo que realizar, ¿de acuerdo? Bueno, ahora dice adelante. Vamos a identificar a través de esta lectura las cosas que más miedo nos dan, ¿ok? Entonces, ahí ya tienes tus colores, tienes tu lápiz y te voy a pedir que puedas escribir en esa, bueno, aquí yo te lo pongo como una línea, pero en tu hojita escribas cuáles son las cosas que más miedo te dan. Puedes también utilizar un cuaderno, en este caso yo voy a utilizar mi cuaderno y voy a ir trabajando en conjunto contigo, ¿ok? Las cosas que más miedo me dan son, piensa en 2 o 3 cosas que te den mucho miedo. Yo las voy a poner aquí, voy a poner número 1, número 2, número 3. Ok, a mí me da miedo. Ok, ahorita que ve escribiéndolo y yo te voy a compartir las mías y voy a pensar un poquito en lo que tú a lo mejor escribiste, ¿ok? Y bueno, te voy a dar unos segundos más para que puedas completar tus respuestas. Piensa así como en lo primero que se te ocurra de qué te da miedo, ¿no? ¿Qué es lo que te pone a temblar? ¿Qué es lo que te hace tu corazoncito, ¿no? Que se acelere. ¿Cuál es? Bueno, ya que tienes la respuesta, piensa en esos miedos, ¿no? Por ejemplo, yo puse aquí, mi miedo número 1, te lo voy a compartir. Tengo mucho miedo a los animales como las ratas y las cucarachas. Son 2 animales a los que les tengo, bueno, un insecto y un roedor, que les tengo muchísimo miedo. Haz de cuenta que si yo veo alguno de ellos, me da como, no sé si has sentido escalofrío en tus brazos, en tu cuerpo, eso me da a mí.
El número 2, mi opción número 2 es que me da miedo estar en lugares muy altos. Por ejemplo, si yo voy a un lugar muy alto, ¿qué me pasa? Me mareo y siento que me voy a caer y eso me provoca justamente tener una sensación de que me voy a caer y me da miedo. Y la tercera, que recuerdo que esta siempre ha sido desde que estoy pequeñita, pero ya en menor medida ya he aprendido como a manejarlo, a perderme. Cuando estoy en un lugar desconocido me empieza a dar mucho como miedo, como temor. Y entonces eso me pasa cuando estoy en lugares que no conozco solamente. Ahora, ¿tú qué escribiste? Puedo pensar que escribiste que te da miedo. A lo mejor ahorita te da miedo enfermarte o que se enferme algún familiar. Eso está muy bien. O sea, está muy bien que identifiques cuál está siendo tu miedo para que después puedas resolver, ¿ok? A lo mejor puedes poner, me da miedo la oscuridad, ¿no? O me da miedo algún animal, o me da miedo, este, no sé, me da miedo, como a mí que me da miedo las cucarachas, a lo mejor a ti te dan miedo las ratas, ¿no? Pudiera ser, digo, o también las arañas, que es algo muy común, era lo que te quería decir, las arañas, ¿no? Bueno, dice aquí, las escribes y más adelante, cuando ya terminemos de leer el material, puedes dibujarlas, ¿ok? Puedes dibujarlas, y eso te va a ayudar. La expresión es como decir qué es lo que te causa miedo y eso te va a ayudar a manejarlo de una mejor manera, a ir sintiéndote mejor. Cuando tú te sientes mal y lo compartes con alguien, eso te va a hacer sentirte mejor cada vez, ¿ok? Te va a hacer sentirte acompañado, que no estás solito, que tú puedes perfectamente solucionarlo eh, poco a poquito, ¿sale? No es de un día para otro, no es que ya nos deje de dar miedo las cosas, sino que tenemos que empezar a saber cómo lo vamos trabajando. La siguiente hoja, a muchos y muchas nos da miedo la oscuridad. Sentir miedo no es malo y nos ayuda a evitar peligros. Era lo que yo te decía hace un rato. Si yo identifico que viene un coche a toda velocidad y yo voy a cruzar la calle, el miedo o el temor a que me atropellen me va a hacer reaccionar. ¿Me va a hacer reaccionar en qué? Si ya me pasé mal hecho, a lo mejor, porque no me fijé bien, pues lo que voy a hacer es como voy a percibir eso que ya viene el coche, voy a correr. O bien, ese miedo me va a hacer quedarme ahí, mejor respetar el momento en el que el semáforo cambie y sentirme seguro. ¿De acuerdo? Entonces, no es malo sentir miedo, ¿ok? Nos ayuda a evitar el peligro. Por ejemplo, si yo voy a un bosque y a lo mejor veo un animal que puede ser peligroso, por ejemplo, si detecto a lo mejor una víbora, ¿para qué me va a servir que mi cuerpo sienta ese miedo o ese peligro? Pues para correr, ¿no? Para quitarme de ahí de donde está esa víbora. Entonces es importante también trabajar con la cuestión del miedo. Uh-huh. A cada persona le dan miedo diferentes cosas. Ahora te voy a pedir que comentes y escriban juntos con la persona con la que te encuentras, con quien te está apoyando en esta actividad, las cosas que le dan miedo a esa persona. Y lo que vas a hacer es un poquito compararlas con las que te dan miedo a ti y platicarlas con él. Ay, nos dan miedo las mismas cosas o son diferentes las cosas que nos dan miedo. ¿Qué es eso que te da miedo a ti y qué es eso que le da miedo a la persona que te acompaña? ¿Ok? Adelante, puedes continuar. Por ejemplo, yo en este momento no me encuentro acompañada, pero voy a escribir algunas cosas que sé que le dan miedo, por ejemplo, a una de mis hijas, ¿ok? Voy a escribirlas aquí para que tú puedas escucharlas también y puedas comentar las que tu familiar, la persona que está ahí, te comento, ¿ok? Ok.
vamos a dar unos segundos más para que las vayan escribiendo y las vayan comentando y podamos continuar con la lectura de nuestro material, ¿de acuerdo? Este material lo vas a poder encontrar en un enlace para que después lo puedas descargar. De hecho, si hay oportunidad de que en alguna cajita o en algún chat se hagan comentarios, puedes, lo vamos a pegar ahí para que tú puedas descargarlo, entrar a una carpetita que te ayude a alguien y poder descargar este material por si lo quieres usar alguna vez, si te sirve, puedes tenerlo ahí, puedes tenerlo guardado o puedes imprimirlo, puedes trabajarlo, ¿no? O puedes imprimirlo y regalárselo a alguien para que esta persona también pueda trabajar con su miedo, ¿no? Con las cuestiones que le dan miedo más bien. Bueno, te voy a compartir. A una de mis hijas le da miedo quedarse sola mucho tiempo. No le gusta quedarse casi sola. Se siente como mal, ¿no? Entonces me ha dicho, es que me da miedo estar sola, como que no me gusta mucho, ¿no? Y te digo mucho tiempo porque sí se ha quedado solita cuando hay necesidad de que así lo haga, pero eso no le gusta. Ahora otra cosa que le da miedo es salir a la calle y que algo le pase. En este caso, el contagiarse es algo que tiene presente. Y el tercer, o lo que yo te puedo comentar es que le da miedo que alguien se contagie de su familia y se muera. Eso es algo que me ha comentado. A ver, ¿cuáles fueron las respuestas? A lo mejor fueron iguales, fueron diferentes, pero date cuenta que todos alguna vez hemos sentido miedo, ¿ok? Ahora bien, vamos a continuar. ¿Lo ves? Las cosas que a ti te dan miedo, a mí quizá no me asusten o al otro quizá no le asusten. Dice aquí, no me voy a mover hasta que se vaya, ¿no? Y por ejemplo, ahí está una mariposita, pues a lo mejor a esa persona le da miedo eso, ¿no? Y nosotros no podemos decir, ay, es que eso no da miedo. No, tenemos que respetar los sentimientos, las emociones de cada persona y el cómo las vive. Todos tenemos miedos diferentes, situaciones diferentes. Dice más adelante, hablar con alguien de las cosas que te dan miedo te ayudará a darte cuenta que en realidad, y deja unos puntos ahí, que en realidad, ¿qué? ¿De qué te das cuenta cuando hablas de las cosas que te dan miedo? ¿De qué te das cuenta? Y cuando te platicó tu mamá o tu papá o tu hermano que le daba miedo, ¿de qué te das cuenta? Nos damos cuenta de una cosa bien importante, aquí viene, que no son tan grandes como tú creías. A lo mejor las piensas y dices, ok, sí me da miedo, pero tampoco son situaciones que tú no puedas arreglar, que tú no puedas mejorar. Todo se puede mejorar, ¿ok? Lo que necesitamos es que tú quieras mejorar esa situación y que te acerques a pedir ayuda, ¿ok? Ok. Esta parte, como es un material, un cuento que va en conjunto para ti, para tus papis o tu papi y tu mami, o alguien que te esté acompañando, viene aquí esto y lo dirijo a los padres. A todo el mundo le da miedo algunas cosas y van cambiando conforme vamos creciendo. Lo que me daba miedo cuando tenía 6 años no es lo mismo que me da miedo cuando tenía 12 o lo que me da miedo al día de hoy. Les pregunto, papás, ¿qué hacen cuando sus hijos tienen miedo? Esta herramienta que les estoy poniendo aquí, que es este cuento, donde sus hijos son los protagonistas, es para que puedan aprender o tener una herramienta para afrontarlo de una mejor manera, para que se sientan acompañados. Entonces, ¿qué es el miedo? ¿Qué será el miedo? ¿No? O sea, decimos, ok, ya lo expliqué, es una emoción, pero también dice aquí,
Sentimos miedo cuando creemos que algo nos va a hacer daño. Eso nos hace sentir chiquitos, ¿verdad? Pequeñitos, pequeñitas, porque creemos que el miedo es muy grande, pero ya nos dimos cuenta que no es tan enorme que no lo podamos solucionar. A veces temblamos, lloramos y no podemos dormir. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Podemos pedir ayuda, ¿ok? ¿Ayuda a quién? Podemos pedir ayuda primeramente a nuestra familia, que es la que tenemos cerca, pero también podemos pedir ayuda a un psicólogo. A lo mejor tú no conoces alguno, pero sí puedes decirle a tus papás para que juntos puedan buscar a alguien que se preparó para ayudarte, que está preparado y que sabe cómo te puede ayudar, ¿ok? Bueno, ahora bien, ¿cómo se siente el miedo? ¿Cómo se siente el miedo? Se siente, te lo digo a ti, papá, y te lo digo a ti, niño, niña, te lo digo a ti, joven, ¿no? Quien esté observando esta actividad o este taller. ¿Cómo se siente el miedo? El miedo se siente de muchas formas y cada uno sentimos de manera diferente el miedo. Algunos sentimos un hueco en el estómago. ¿Te ha pasado cuando tienes miedo? Algunos, dice aquí el material, sudamos mucho, sudar mucho, ¿verdad? Sí, tengo miedo y, empiezo a sentir calor. Algunos sentimos resequedad en nuestros labios. Algunos, por ejemplo, yo cuando les decía, cuando me mareo, porque estoy en lo alto, sensación de querer vomitar. A mí eso me pasa cuando me mareo, ¿no? Necesidad de ir al baño, no es que me anda pipí a cada rato porque algo me está preocupando y me está haciendo sentir un peligro. Respirar rápido, esto es muy común, ¿no? Cuando yo siento miedo que estoy en peligro, empiezo a respirar rápido, 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 ¿no? Mi corazón empieza a latir fuerte, ¿no? Temblores, lo que les decía, a lo mejor no controlo bien mis movimientos, empiezo a temblar. Y también el corazón, les decía, late más rápido, ¿no? Y esas son respuestas que nuestro cuerpo nos permite identificar para saber que algo nos está pasando. Nuestro cuerpo es como una alarma, ¿no? Que nos va a avisar cuando algo está pasando. Tiene sus alarmitas nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, como cuando, ¿te acuerdas cuando luego tiembla? Y que existe lo que le llaman la alerta sísmica, ¿no? Nuestro cuerpo tiene alertas o tiene la función de podernos avisar cuando algo está pasando. Cuando empieza a temblar, antes de que empiece a temblar como en el área donde estamos, empieza a sonar la alerta, ¿no? ¿Y qué pasa? Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, que es correr, o más bien no correr, porque sería inadecuado, más bien caminar, perdón, pero caminar con rapidez, ¿no? Con rapidez, en orden, como con todas las medidas, pero esa alerta nos va a indicar que nos tenemos que poner en un lugar seguro. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Cuando yo empiezo a sentir calor, cuando yo empiezo a sentir temblor, cuando empiezo a sentir que mi respiración más agitada o que se agita, ¿qué debo hacer? Pues ponerme a salvo, ¿ok? Entonces, eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Ahora bien, el miedo nos ayuda a identificar situaciones donde podemos estar en peligro y de esta forma huir, enfrentarlo o pedir ayuda. Hay varias formas de solucionar cuando estamos en peligro, cuando estamos en alguna situación de riesgo, que es huir. Pues algunas veces sí tengo que correr del peligro, ¿verdad? Algunas veces tengo que enfrentarlo pues, por ejemplo, a muchos nos da miedo cuando vamos a la escuela que nos pasen a exponer. ¿A poco no da miedo? Como nervios, ¿no? Con lo que decimos que nos dan nervios. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos a temblar, nos sudan las manos, estamos ahí al frente y de repente se nos olvida todo, ¿no? Pero no podemos decirle al maestro, no voy a exponer, maestro. ¿Por qué? Porque pues nos baja calificación. ¿Qué tenemos que hacer? Enfrentarlo. Tenemos que pararnos enfrente de nuestro grupo, o en este caso que estamos en clases en línea, tengo que prepararme para dar mi exposición de la mejor manera, ¿ok? Ahora bien,
pedir ayuda, que era lo que yo te decía. Si siento que no, que ya me esforcé, que digo, ya voy a calmarme, voy a pasar a exponer o voy a presentarme sin ese miedo. ¿Y qué pasa? Que no lo logro, ¿no? Que no lo logro. Es muy importante pedir ayuda y ya te dije a quiénes lo puedes hacer, ¿ok? Obvio, es importante que pidas ayuda a quien le tengas confianza, que le puedas contar qué es lo que te está sucediendo. Si en tu hogar ahí de pronto no se encuentra una persona ahí de confianza, pues espera un momento o espera a que lleguen y puedas contarles. O cuéntaselo si tienes la posibilidad ahora de utilizar tu teléfono, por ejemplo, o si tienes teléfono, tienes algún aparato donde te puedas conectar y puedas establecer comunicación con alguien de tu familia, alguien en quien confíes, pues puedes pedir ese apoyo, ¿ok? Oso miedoso, que es quien estaba al principio acompañándonos y ha ido acompañándonos durante la actividad, te ayudará a derrotarlo, ¿sale? Con estos 3 pasos. Identifica cuando sientes miedo, cuéntale a alguien sobre esto y cómo te hace sentir, y ahora sí tienes que derrotarlo, ¿ok? A continuación, se proponen actividades para derrotar el miedo. Ajá. Y estas, como te voy a dejar el material, te voy a pedir que las vayas trabajando en casa. Ahorita vamos a hacer una revisión rápida y muy ¿cómo te diré? Como general de las actividades, pero tú en casita las puedes hacer con mucha mayor calma, ¿ok? Te voy a enseñar algo que nos puede ayudar y que es el termómetro del miedo. Si te das cuenta, hay diferentes caritas que nos indican diferentes grados de miedo, ¿no? Por ejemplo, la carita que está del lado izquierdo hasta el lado izquierdo, esa se ve con miedo o con preocupación, pero no es tanto. Que si la comparas con la última, tiene mucho miedo, ¿verdad? Porque lo notas en su expresión. Entonces, tenemos primero que utilizar este termómetro para identificar cuando sentimos miedo. Dice, este termómetro solo se puede usar cuando se siente miedo. 1, cuando identifiques que, en este caso la instrucción es para los papás, que tu hijo o hija tiene miedo, vamos juntos o va mamá y papá por el termómetro y decimos, ¿tienes miedo? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Y dónde lo sientes? Lo que ya habíamos estado trabajando, ¿ok? Ahora bien, cuando esto al principio lo puedes hacer escribiéndolo y ya más adelante no va a ser necesario que lo escribas todo el tiempo. Lo puedes hacer porque ya te vas a acordar qué es lo que tienes que hacer. Ahora, ya que lo escribiste y le ayudaste a tu hijo a eso, a escribirlo o a expresarlo, tenemos que ayudar también a que se sienta comprendido, ¿ok? Entonces, yo sé que tienes miedo, aquí sugiere decirle así, hay cosas que nos dan miedo más que otras. ¿Qué tanto miedo tienes tú? Muy poco, poco, medio, mucho o mucho miedo. Cuando tu hija o hijo conteste, ¿cómo se siente? Le podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo te gustaría sentirte? O sea, ya sabes cómo te sientes, pero ahora ¿cómo te gustaría sentirte? Y seguramente las respuestas van a ser que pues me gustaría sentirme más seguro, me gustaría sentirme mejor, sin miedo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues con estos pasos que siguen. Ahora bien, dice, ¿te gustaría sentirte poco asustado o contento o muy contento? ¿No? Una vez elegida la emoción a la que queremos llegar, por ejemplo, a lo mejor nos dice nuestro hijo, me quiero sentir tranquilo, ¿no? Y tranquilo es no decir feliz, no brinco de la felicidad, pero sí es que ya no me esté preocupando eso que está sucediendo, ¿ok? Y como ya no me está preocupando eso que está sucediendo, entonces puedo pasar de el miedo a alguna otra emoción o a sentirme simplemente en algo que yo en terapia lo trabajo y que es la emoción 0 o
la emoción neutra, donde nos sentimos en paz simplemente y no es que algo esté como más presente. Podemos estar como sintiendo diferentes momentos de alegría, tristeza y así, pero en ese momento nos encontramos en esa emoción cero, en esa estabilidad donde no estoy preocupado por nada, tampoco estoy así súper contento por algo, solamente estoy en paz. Y más adelante podemos escuchar además con atención la respuesta de nuestros hijos o de tus hijos y tratar de ayudarles a llegar a esa meta. Esto no solamente tiene aplicación para los niños, es muy importante que tú, niño, y tú, adulto, se den cuenta que esto es para todas las edades. Es importante que aprendamos a expresar nuestras emociones. Primeramente, identificarla. ¿Cómo me estoy sintiendo? Por eso la pregunta de cómo te sientes, qué siente tu cuerpo. Cuando nosotros no podemos definir con una palabra cómo nos estamos sintiendo, entonces nuestro cuerpo nos lo avisa por medio de señales que son de tipo fisiológico, se llama. Son señales de mi cuerpo. O sea, una señal de mi cuerpo es estarme sintiendo con calor o estarme sintiendo un poco agitado, ¿no? Esas son señales de mi cuerpo que me van a ayudar a saber cómo me estoy sintiendo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? En el punto 7 dice, esta situación para sentirnos mejor, del miedo a pasar a un estado de tranquilidad o incluso podríamos pasar a un estado de felicidad donde yo sé identificar qué cosas hay en mi vida que me hacen ponerme feliz, ¿no? Si bien les mencionaba que de pronto estamos muy preocupados por esta cuestión de la pandemia, ¿verdad? Pero también a partir de esa preocupación podemos generar situaciones positivas que nos llevan a pensar que ahora estamos con mayor oportunidad de convivir con nuestra familia, ¿cierto? Antes a lo mejor no pasábamos mucho tiempo porque mamá, papá salían a trabajar y ahora muchos hacen trabajo en casa, ¿verdad? Trabajo en computadora y entonces lo que tenemos es una mayor posibilidad de comer juntos, de platicar. Incluso yo te invitaría a que estas pláticas se den continuamente de cómo me estoy sintiendo. Que todos aprendamos a reconocer esas emociones y ayudarnos mediante un abrazo. Aquí viene la opción de ver una película. Seguramente recordarás alguna película que hayas visto donde se vean las emociones, ¿no? Y es importante verla y comentarla, entenderla. Y bueno, esta es otra actividad que se plantea. Escríbele al oso miedoso. Ahí están los materiales. Hojas de colores. Esta no te la voy a pedir que la hagas ahorita, pero te la voy a dejar como una opción que tú puedes trabajar para sentirte mejor. Son materiales creo que bastante sencillos que probablemente tengamos en casa, como hojas de colores, una pluma o un lápiz, lápices de colores o colores, como los conoces, goma, sacapuntas, ¿no? Y todo eso, ¿para qué es lo que te pedí yo inicialmente para que trajeras tu lapicera? Es para escribirle al oso cómo el miedo te hace sentir. Ajá. Entonces, para mi amigo oso, puede ser el oso, puede ser tu animal favorito. ¿Te acuerdas que te dije que en las historias, en los cuentos, no existe algo como específico que así tenga que ser? Lo maravilloso de los cuentos y las historias es que les podemos ir dando forma de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa, nos gusta, nos llama la atención, lo que hemos vivido, por ejemplo, lo que hemos observado en otros, también puede ser. Entonces, para mi amigo oso, dice aquí, pero tú podrías poner, para mi amiga mariposa, para mi amigo caballo, ¿no? Contarle a alguien que puedas imaginar que le estás contando y escribirlo, ¿no? A veces nos cuesta trabajo contárselo a nuestros papás. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ir, escribirlo antes y después se lo comparto a mi papá. Es una forma en que lo puedes hacer. Entonces, aquí se escribe sobre el miedo, ¿no? ¿Cómo te hace sentir? Ah, pues yo he visto que el miedo es esto
y que me hace sentir de tal forma, ¿no? Entonces yo he visto que el miedo es esa emoción que siento cuando me pasa esta cosa, ¿no? Esta situación. Y cómo me hace sentir, pues me hace sentir inseguro, me hace sentir preocupado, ¿no? Bueno, ahora bien, hay otra actividad que se llama Combatamos el Miedo. Aquí están igual los materiales, son muy similares, nada más añadimos cartulina blanca, tijeras, resistol y Durex, ¿ok? Y podemos añadir también plumones si los tenemos, si no, con colores es suficiente o con pintura. Casi siempre tenemos, no sé si te pasa en tu casa, pero tenemos material que podemos reciclar, que podemos reutilizar, incluso pinturas que tenemos ahí guardadas y que muchas veces no las utilizamos, esas te van a ayudar mucho. Aquí vienen las instrucciones. Dibujar en una de las cartulinas un escudo y en la otra una espada. Ajá. ¿Para qué es? Justamente para combatir el miedo. ¿Cómo combaten, por ejemplo, los superhéroes, ¿no? Algo, la maldad o cómo combaten a sus enemigos? Pues por medio de poderes, ¿no? ¿Tú qué poder podrías tener? Podrías aquí, te invita a hacer un escudo y una espada para que te protejas o que combatas ese miedo. Dice aquí que puedes decorarlo como más te guste, apoyarte de todo el material que tú tengas y estar preparado para combatir tus miedos. Incluso puedes jugar, combatir, ¿no? Combate. Vamos a combatir juntos el miedo, vamos a combatir juntos la preocupación como familia. ¿Y cómo la combates? La puedes combatir con actividades que hagas en conjunto. A continuación voy a dirigir algunas recomendaciones para los papás. Antes de ello, voy a comentarte a ti, niño, niña, si tenemos público adolescente, te voy a comentar lo siguiente. Tú estás preparado para afrontar cualquier emoción que esté. Las emociones son parte de ti, son importantes porque te van a indicar algo, ¿no? En este caso, el miedo te va a indicar peligro, ¿no? Por ejemplo, la felicidad te va a indicar bienestar, ¿no? Entonces, eso es importante y es importante sentirlas todas y todos los seres humanos contamos con todas, pero depende del momento, es como las vamos utilizando o las vamos sacando de donde las teníamos guardadas, ¿de acuerdo? Bueno, no te sientas mal, es muy importante que no nos sintamos mal cuando tenemos miedo. Si alguien te dice, es que eres muy miedoso, es que eres muy sensible, pues perfecto, ellos dicen eso, pero no es así, no es que tú solamente sientas miedo, es que todos sentimos miedo, pero tú eres muy valiente al poder reconocer cómo te estás sintiendo y pedir ayuda, lo que te mencionaba antes, comentarlo, pedir ayuda y entonces combatir lo que estoy sintiendo, lo que no te hace sentir cómodo, lo puedes enfrentar. Y estas emociones pueden sentirse en cualquier momento, en cualquier día las podemos estar teniendo. Sí es importante que si tú llevas mucho tiempo sintiéndote mal, sintiéndote preocupado, que a lo mejor estás tembloroso o que tienes algunos movimientos que no tenías antes y que no los controlas, es muy importante que pidas ayuda para que tus padres o quien te cuida puedan pedir ayuda a un especialista, ¿de acuerdo? A un psicólogo, a un psiquiatra, a un médico, pediatra, por ejemplo, para saber de qué se trata, ¿ok? Es muy importante que conozcas todo esto. Entonces, ahora sí, mamis y papis, personas que se encargan de niños, ¿no? Les voy a compartir lo siguiente. Primero es importante explicarle a tu hijo que esto que acaba de hacer de la espada y el escudo no se queda ahí. Son armas con las que se puede defender de sus miedos. Es importante, papá, que sepas que los cuentos o estas historias que vamos contando con respecto a las emociones
no son para guardarse y quedarse ahí, son para utilizarlas cuando las necesites. Entonces, y utilizar esa creatividad. Los cuentos generan justamente el uso de la creatividad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el escudo y la espada son armas y tú le vas a enseñar a tu hijo eso, son armas con las que me voy a defender. Es como un símbolo de protección, ¿no? De lo que yo estoy generando, pero el escudo y la espada no se manejan solos, los maneja la persona, ¿no? Entonces, la persona, tu hijo, va a saber qué hacer cuando tenga miedo. Ajá. En segundo lugar, hacerle saber que siempre que sienta miedo puede recurrir a ti. No regañarlo por sentir miedo, no regañarlo por estar enojado, no regañarlo por tener emociones. Como te dije en un principio, las emociones todas son válidas y no es que unas sean buenas o sean malas, simplemente son. Y otro punto importante es, cada que recurra a ti, podemos ayudarle a guiar su conducta. Es decir, preguntarle acerca de cómo se está sintiendo cuando tiene esa protección del escudo, de la espada, o cuando tiene tu protección, tus abrazos, cómo se está sintiendo y cómo va a resolverlo la próxima vez que aparezca ese miedo. ¿Ok? Cada que enfrente un miedo, hay que poner una calcomanía en el escudo. Esa es una técnica, ¿sale? Es una técnica que utilizamos en el enfoque conductual de cómo ir regulando la conducta. Y esto nos va a ayudar mucho a que se refuerce la identificación y el manejo de emociones. Yo le pongo una calcomanía, le pongo una carita feliz, con lo que tú tengas disponible. Hago mis propias calcomanías, si no las tengo las puedo hacer. Y las voy poniendo porque ese es un símbolo de victoria. Y lo pueden celebrar en familia, decirle, compartirlo en familia. Saben que Miguel enfrentó su miedo a la oscuridad. Anoche se durmió con la luz apagada. Entonces se merece su insignia, ¿no? Se merece su insignia de que lo logró. Se merece el reconocimiento de los otros, ¿sale? Y bueno, aquí al final del material viene esta pizarra de motivación donde vamos a estarle colocando frases motivantes a nuestros hijos. Y no nada más con respecto a las emociones, puede ser con respecto a cualquier cosa que se les esté dificultando o que les esté preocupando. Ahorita, en contexto de confinamiento, puedo mencionarles que algo que les está preocupando mucho a los niños es el logro escolar, que de pronto no van al ritmo de las actividades tal y como se solicita, que de pronto entregan muchas cosas pero sienten que no han aprendido. Es importante darles tiempo, es importante motivarlos y es importante que todas esas emociones que se van a desencadenar de esta situación de confinamiento o de clases en línea se trabajen, se comenten en casa y tú les ayudes a que las puedan enfrentar de una mejor manera. Y al final vienen unas consideraciones que a lo que apuntan es que no debemos de juzgar los miedos de los otros y mucho menos de nuestros hijos. Debemos de aceptar el miedo y debemos de acompañar a nuestros hijos en el proceso y también permitir que ellos nos acompañen en nuestros propios procesos. ¿Qué es esto? No porque soy papá, yo no tengo miedo. No porque soy papá, yo no tengo preocupaciones, yo no tengo enojo, yo no me siento alegre. Claro que me siento alegre, claro que me siento enojado, claro que todas las emociones las tenemos todos y en la medida que tu hijo vea que tú reconoces cómo te vas sintiendo, él también lo va a ir haciendo porque va a haber apertura de tu parte. Bueno, si pierdes el control, hay que tratar de hacerlo mejor de una manera respetuosa, tranquila, pacífica, ¿ok? Y, por ejemplo, a lo mejor me comparte algo mi hijo, me enojo por lo que me está diciendo, o a lo mejor lo regaño, ¿no? Por ejemplo, si no conozco por qué es importante motivarlo, por qué es importante acompañarlo, a lo mejor lo regaño.
es que no debes de llorar, ¿no? ¿Y qué pasa? Que pues entonces baja su motivación. Debo de tratar de, ok, está llorando, comprender por qué, ¿sale? Y bueno, aquí vienen otras donde dice enseñarle a ser prudente, marcar sus propios límites y medir sus consecuencias, comprenderlo y tener paciencia, ¿ok? Entonces es importante ir poco a poco. Esto no se logra de la noche a la mañana y es importante que tú estés en ese acompañamiento, ¿vale? Bueno, al final del material van a venir los anexos. Los anexos son justamente el termómetro del miedo. Viene el anexo de la espada y el escudo como un ejemplo, pero los pueden hacer a su preferencia, ¿vale? Bueno, me dio mucho gusto compartir contigo esta actividad. Realmente en esta modalidad es a veces un poco complejo poder compartir sobre todo el tener o captar, en el caso de los cuentos, captar el mismo nivel de interés. Los cuentos lo que tienen es esa posibilidad de hacerlos de diferentes maneras. ¿Cómo es esto? Cuando yo cuento un cuento, puedo utilizar títeres, puedo utilizar marionetas, puedo utilizar alguna máscara, ¿no? Puedo utilizar diferentes recursos que me van a permitir contarlo. Y en este caso, a lo que te llevé fue a ir contando, pero ir respondiendo ciertas preguntas, porque los cuentos también, o las narraciones, se utilizan como forma de terapia. Existe una terapia de corte narrativo que nos va a dirigir a las historias de vida de las personas. Y esta es una forma. El contar cuentos, el analizarlos y el ver cómo me van sirviendo a mí como persona. ¿De acuerdo? Entonces te agradezco de antemano tu atención. Fue un gusto para mí poder compartirte este tema y pues recuerda que nos encontramos en la Clínica de Ansiedad y Salud Mental y estamos a tus órdenes para atender cualquier situación que no te esté dejando, permitiendo estar tranquilo, donde si te sientes enfadado por mucho tiempo, si te sientes que no puedes controlar tus emociones, seas niño, seas adulto, estamos para servirte y te deseo que este día, en el horario que tú estés apreciando este trabajo, puedas tener un día muy feliz, un día que aproveches al máximo. Te agradezco mucho. Hasta luego.